Bueno, muy buenas. Mi nombre es Jonathan Luna. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de cicatrización, reparación celular, tisular y tecnologías asociadas a la recuperación. Primero, hablamos un poco de lo que es la fisiología de la cicatrización. Tenemos que en la reparación de las heridas presenta una serie de cambios tanto físicos como químicos como morfológicos que dan como resultado la formación de un tejido cicatrizal y se da a través de diferentes fases: la fase inflamatoria, una fase de epitelización, una fase celular o de neoformación vascular, una fase proliferativa y de síntesis de colágeno y una fase de remodelado. Las plaquetas cumplen un papel bastante importante, son las que fomentan la hemostasia, como lo podemos ver en la imagen que dice cicatrización de las heridas, de a la izquierda. Es más o menos lo que les acabo de decir con otras palabras y de forma más resumida. La cicatrización de las heridas se da primero por un coágulo, una hemostasia dado por las plaquetas. Dentro de las plaquetas hay ciertas vesículas donde contienen diferentes gránulos. Las vesículas son las, eh, eh, los gránulos alfa, se encuentran aquí, que son los que favorecen la coagulación. Luego tenemos un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio se da por la migración de diferentes células del sistema inmunológico que favorecen el proceso de cicatrización. Luego un proceso de proliferación, tanto de fibrina como de miofibroblastos, que ayudan al proceso de reparación, y un proceso de maduración de la herida. Aquí tenemos cómo se ve en el proceso de unas 2 semanas en cómo puede cicatrizar una herida, desde una herida ya suturada a un tejido maduro o ya cicatrizal. El tratamiento de las heridas se da a través de diferentes cierres, o tenemos diferentes cierres. Tenemos 3 tipos de cierres: cierre primario o por primera intención, el cierre por segunda intención y el cierre por tercera intención o sutura primaria diferida. El cierre de primera intención es una sutura inmediata de la herida. Esto es en heridas con mínima contaminación bacteriana, con una hemorragia controlable si es que se encuentra, y sin que no haya ninguna presencia de tejidos necróticos ni cuerpos extraños dentro de la herida. El cierre por segunda intención es cuando no se sutura inmediatamente, es cuando se utiliza en heridas que están muy contaminadas, cuando el tratamiento se ha demorado más de 6 a 8 horas, cuando hay trayectos muy irregulares de los bordes de la herida, y cuando se da en casos, por ejemplo, de mordeduras tanto de animales como de humanos. Y aquí se debe acompañar con una terapia antibiótica como amoxicilina y ácido clavulánico. En el cierre de tercera intención es cuando, o primaria diferida, se da en heridas que no se suturan inmediatamente porque hay un riesgo elevado de infección. Se deja una cicatriz por segunda intención entre 4 y 5 días. Y después de este tiempo, se considera si se ha bajado el riesgo de infección, se hace un proceso, una incisión de Friedrich, en donde se da por una extirpación de los bordes de la herida de 2 milímetros o más y se sutura la herida. La modulación de las heridas, la modulación de la reparación de las heridas se da a través de factores de crecimiento. Estos son suministrados por los gránulos alfa de las plaquetas. Listo. La terapia BAC es una terapia que se utiliza sobre todo cuando hay procedimientos de alta complejidad. Esto se hace en muchos casos, se da a través de una evolución tórpida y prolongada. Se utiliza también para el mantenimiento de abdomen abierto, por ejemplo, en procesos de sepsis abdominal, en síndrome compartimental abdominal, control de daños de cirugía, traumatismos abdominales, entre otras cosas. Esto mejora la estancia hospitalaria del paciente, ya que nos permite tener ciertos controles tanto de líquidos
como suministrar líquidos, oxigenación a la herida, nos permite la implementación de factores de crecimiento para mejorar la herida, y como tal se forme ese tejido granular que va a favorecer a la cicatrización de la herida. Esto es una de las tecnologías que traigo en esta presentación que favorecen como tal el proceso de cicatrización, pero también tenemos diferentes otras tecnologías que ya se han implementado años atrás, como los injertos y colgajos. La única diferencia que tenemos entre ellos es que el colgajo es cuando todavía ese tejido donante está unido con la vascularización de la zona donante. En el caso de los injertos, esto no sucede. Es un tejido que ha sido privado totalmente de la vascularización de la zona dadora. Entonces tenemos la clasificación según los agentes dadores y receptores. Tenemos el autoinjerto, que proviene del mismo individuo. Tenemos el isoinjerto, que proviene de individuos genéticamente idénticos. Tenemos el aloinjerto u homoinjerto. Este proviene de individuos de la misma especie. Y semiinjerto, injerto o heteroinjerto, que proviene de individuos de distintas especies. Aquí mismo también tenemos una clasificación según su composición. Según su composición pueden ser simples o compuestos. Los simples están constituidos por un tejido único, como la piel, como la mucosa, como la dermis, como grasa, como fascias, nervios, etc. Y los compuestos están constituidos por más de un tejido, como epidermis, dermis, entre otras cosas. Dentro de los injertos tenemos diferentes tipos. Puede utilizarse a través de sustitutos de epidermis como el epicel, el epidex, el misquín, el resel. Sustitutos de dermis como el aloinjerto cadavérico, el aloderm, el biobrain. Sustitutos dermoepidérmicos, ya se utilizan dos, es complejo. El epigraf, el orcel, el autoinjerto cultivado in vitro. Tenemos dentro de las cicatrizaciones patológicas la cicatrización hipertrófica, que surge por un desarrollo excesivo de los miofibroblastos de la herida. Esto conlleva una tendencia a la retracción y tiene importantes repercusiones funcionales. Esto se diferencia del queloide en que no sobrepasa los límites de la cicatriz, diferente al queloide, como lo vamos a ver ahora. El tratamiento consiste básicamente en una cirugía plástica. También tenemos el queloide. El queloide es una cicatriz exuberante de colágeno. Se caracteriza porque sobrepasa como tal el tejido lesivo y llega como tal al tejido que no ha sido cicatrizado, al tejido entre comillas normal. Y es considerado muchos los consideran como un tumor benigno. Una cicatriz dolorosa es cuando es un dolor debido a la formación de neuronas como neurogénesis o dado por neurogénesis. Se tratan con infiltración de anestésicos locales y no se resuelve. Si no se resuelve, se puede practicar una cispatectomía. Las úlceras cicatrizales rebeldes, estas están ocasionadas cuando la proliferación del tejido conjuntivo extravascular, la formación de yemas vasculares producen isquemia. En situaciones prolongadas puede llegar a producirse un carcinoma epidermoide cutáneo en esta ocasión. Listo. ¿Cuáles son los factores que afectan a la cicatrización? Existen varios que influyen en la cicatrización. Se pueden dividir en locales y generales. Los locales, el riego sanguíneo, presencia de infección, tamaño de la herida, mala técnica, suturas, atención, movilidad excesiva, espacios muertos o necróticos, aplicación de medicamentos y sustancias químicas en la herida que estén contraindicadas. Factores generales, la edad, el estado nutricional, déficit de diferentes vitaminas como la C, como la A, oligoelementos como el cobre, el hierro, el zinc, corticosteroides o corticoides, citotóxicos como la quimioterapia, o que el paciente presente diabetes, que tenga sepsis, que tenga uremia, que tenga shock, neoplasias preexistentes, que tenga una insuficiencia hepática y que el paciente presente obesidad.
Otro de los tratamientos o tecnologías que se han implementado en los últimos años o que se han intentado es el uso de células madre mesenquimatosas para la proliferación misma del tejido. Esto se utiliza sobre todo, se quiere utilizar sobre todo en órganos internos.